Vamos a leer la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 30. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura del Antiguo Testamento, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes. Salmo 22. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y también María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, él clavado en la cruz, y vio al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente allí, delante de la cruz, sin importarle lo que le pudiera pasar, sin importarle lo que los fariseos y los judíos pudieran apedrearle o decirle lo que sea, porque estaban delante de los pies de Jesús. Sin importarle nada. Allí estaban Juan, María Magdalena, de la que había sacado el Señor 7 demonios, María, la madre de Jesús, a los pies de la cruz. Dice la Biblia en otro sitio que otros les miraban desde lejos. Y en esos otros entran todos los demás, apóstoles, amigos, conocidos del Señor, desde lejos de la valla, donde los toros no puedan alcanzarte. Pero estos estaban a los pies de la cruz. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, a María.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, acabado, lo que el Señor había venido a hacer a la tierra, ya estaba todo hecho. Solamente quedaba la crucifixión, morir y resucitar. Él ya vino a hacer lo que tenía que hacer, predicar las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree en Él, no se pierda en el infierno, mas sea salvo en la vida eterna, en el cielo. Dijo el Señor, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Él estaba clavado allí, sostenido allí, por una cruz más grande que esta. Las manillas amarradas con cuerdas y clavados los clavos, pasando su muñeca hasta ser clavados en la cruz. Y con una tablilla aquí, donde le descansaban los pies y le clavaban en la madera. Así se crucificaban a los malhechores, a los malditos, a los ladrones. Y nuestro Dios fue clavado como tantos de ellos, sin merecerlo. Tengo sed. ¿Os imagináis? Con todo el sol, clavado. Y pidió agua, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, con una caña alta, se la acercaron a la boca. Jesús estaba escarnizado, ensangrentado, y con el vinagre seguramente al acercarle le cocería, ¿verdad? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora ya está todo, como las Escrituras decían. Salmo 22, mi lengua se pegó a mi paladar, como un tiesto se secó mi vigor. Repartieron entre sí mis vestidos, entre mis ropas echaron suertes. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bien, os he querido que me acompañarais en esto que hemos leído, meternos un poco en el papel. Y yo ahora en esta tarde quiero compartirles, mis queridos amigos y queridos hermanos, quiero compartirles 7 palabras que hemos encontrado aquí y quiero ponerlas en líneas paralelas a la vida de los cristianos de hoy en día. Punto número 1. Padre, perdónalos. Jesús dijo, Padre, perdónalos. Jesús nos enseña a amar. Jesús nos enseña a olvidar. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Así que, ¿cuántas veces tenemos que perdonar nosotros si queremos seguir al Maestro? Si Él estando ahí, en la muerte, en la agonía, le decía al Padre, perdónalos. Miraba el Señor con amor, y el Señor era muy pronto para olvidar a los gobernantes que se burlaban de Él. También el Señor perdonó a los soldados que le escarnecían acercándose y presentándole el vinagre en vez de agua. Y el Señor dice, Padre, perdónalos. También a los que le injuriaban, que meneaban la cabeza en Mateo 27:39. También a esos el Señor dice, perdónalos. También a los ladrones. También a los ladrones que habían uno a cada lado de su cruz. Que le injuriaban. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Pero el Señor les perdona. Y en 27:44 de Mateo, también el Señor perdonaba. Lo mismo también le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. No solamente uno, como pensamos, y el otro no. Los dos le injuriaban al Señor. Pero luego uno se arrepiente y lo reconoce al Señor, mientras el otro no. Y el Señor no tiene nada en cuenta y los perdona. Padre, perdónalos. Así que con esta enseñanza de Él mismo, Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos. Jesús nos enseña a olvidar. No debemos los cristianos tener dentro de nuestro corazón odio y amargura por otras personas, por males que te hayan hecho. El perdón significa, en la propia experiencia de Jesús, amar y olvidar. Un cristiano no puede tener rencores. Un cristiano no puede andar sacando siempre a relucir las mismas cosas a la otra persona. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que Jesús, con su amor, bendecía a sus enemigos. Mateo 5:38. Amad a vuestros enemigos, decía el Señor. Bendecid a los que os maldicen, decía el Señor. Haced bien a los que os aborrecen, decía el Señor. Orad por los que os ultrajan y por los que os persiguen. Se hace cuesta arriba esto, ¿verdad? Y en el siglo XXI mucho más. Cuando aquí el que gana es el que tiene buenos bolsillos de dinero, buen poderío, ese es el que tiene más. Pero no es así. Esto es lo que dice el Señor. Y es lo que debemos de nosotros también. Grabarlo en nuestra vida. Perdonar significa mucho el perdón. Mira, si tú no perdonas, el Señor nunca te va a perdonar a ti. No esperemos estar en el reino de los cielos si tú mueres y te vas sin perdonar a alguna persona. Si te vas con el rencor en tu corazón de alguna persona, yo te aseguro que no vas a estar en el reino de los cielos. Ni yo tampoco, ¿eh? Hay que perdonar. Y el primer ejemplo lo puso Jesús. Padre, perdónanos. Punto número 2. No me he acabado aún.
Punto número 2. Bueno, del número 1, un cristiano debe de amar a su prójimo y perdonar lo que le haya hecho o lo que te haya hecho. Un cristiano que ha perdonado, esa persona no va a arrastrar más en su vida esa cadena tan pesada de esa amargura, ese resentimiento que lleva dentro, o una venganza, sí, ya te la guardo. Eso no cabe en un hijo de Dios. Eso cabe en una persona que no conoce a Dios. Pero en un hijo de Dios esto no puede ser. Porque el Señor no lo quiere. Le dijeron, Jesús, ¿cuántas veces habré de perdonar a mi hermano, a mi prójimo? ¿Cuántas? ¿7? Y Jesús le dice, no, 7 no, ¿cuántas? 70 veces 7. 70 veces 7. Y ya dijo esa cantidad por decirla, que 70 veces 7 son 490 veces. Decirle te perdono, pero infinitas. Pero ya es suficiente, ¿no? Para pedirle perdón a una persona 490 veces. No podemos marcharnos de esta vida guardando rencor hacia ninguna persona. Yo a veces hablo con personas que son cristianos, además hijos de Dios, y no se llevan bien o no se habla con otro hermano, otra hermana. Y yo digo, bueno, ¿y en el reino de los cielos qué pasa? ¿Que tú tiras por un sitio y el otro por otro? ¿Allí qué vais a hacer? Allí ya no hay pecado, no hay llanto, no hay dolor, no hay clamor, no hay nada. Las primeras cosas ya pasaron, todas son nuevas. Allí no hay lugar para el pecado. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que si tú no perdonas, si yo no perdono, Cristo tampoco nos va a perdonar. Porque si Él pidió perdón, nosotros cuánto más. Que luego la persona la otra persona te quiera perdonar o no te quiera perdonar, eso va a caer sobre ella. Pero tú límpiate. Tú límpiate. Quédate en paz con el Señor. Quédate en paz con la persona. Si luego ella no quiere saber de ti, es su problema. Perdonar. Bien, la segunda palabra. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El cielo es más que una experiencia mística, más que un estado de ánimo. El cielo es un lugar real, que nosotros creemos en él, donde el alma y el espíritu del creyente algún día va a morar. Ahí creemos estar los cristianos, en el cielo, en la vida eterna con el Señor, donde mi alma y mi espíritu va a morar. Mira, cuando uno muere, si uno ha muerto en Cristo, ¿saben ustedes qué pasa? Que en el momento que cerramos los ojos aquí, abrimos los ojos en el reino de los cielos. ¡Qué gozo, qué alegría, qué bendición! Entonces veremos cara a cara a aquel que dio su vida por ti, por mí, que nos amó. Entonces podremos disfrutar realmente de la vida eterna. Pero aquel que no quiere aceptar a Cristo, aquel que cree, sí, cree mucha gente, claro, dice la Biblia que hasta los demonios creen en Jesús. Y son demonios, fíjense, y creen, y tiemblan. Cree mucha gente. Pero no solamente basta con creer, sino con hacer la voluntad del Señor. Amén. Y mucha gente, aunque quieran estar cuando mueran, será un cerrar de ojos aquí y un abrirlos en la eternidad, pero será una eternidad sin Cristo.
una eternidad sin Cristo, donde allí el fuego arde y el azufre eternamente. ¿Por qué piensan ustedes que nosotros los cristianos evangélicos, muchos dirán, cuidado que son unos pesados? Uy, estos siempre están hablándome de Dios. ¿Por qué piensan ustedes? ¿Saben? Por amor al prójimo. Porque les amamos. Porque el Señor nos ha sacado y nos ha dado la libertad de la vida eterna y deseamos que otras personas también puedan llegar a disfrutar del disfrute que Cristo ha puesto en nuestras vidas y de la esperanza eterna que nos ha puesto por la salvación. Estaríamos mejor en casa, en la playa y disfrutando de otras cosas en vez de estar predicando el Evangelio. Pero el Señor lo dijo bien claro, id y predicad el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que cree no se pierda en el infierno y sea salvo en la vida eterna. Y deseamos que usted no se pierda en el infierno. Por eso predicamos el Evangelio. Así que Jesús nos enseña, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo a uno de los dos ladrones que estaban en la cruz con él. El cielo, ahí esperamos estar. Una esperanza prometida por el Señor, gloriosa y alentadora, consoladora para el creyente que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Juan capítulo 14, versículo 2. Una esperanza prometida por el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esperanza prometida por el Señor y los cristianos la creemos. Una esperanza gloriosa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús a aquel ladrón. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre aquí, en este tabernáculo, esta morada terrestre que tenemos, vivimos dentro de esto, se deshiciere, se pudre, se vuelve al polvo, se quema. Tenemos un Dios, en Dios, de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos de hombre, ni de ningún paleta, ni de ningún arquitecto, eterna, hecha por Dios. ¿Dónde? En el cielo. Cuando vayan los testigos de Jehová a picarle a su casa, enséñale este versículo, que dicen que ni cielo ni nada, que... Si este cuerpo muere y se pudre, yo sé que Dios tiene una morada en los cielos preparada para mí. Y no es una morada que la ha hecho un arquitecto, ni un ingeniero, ni los mejores paletas. No, la ha hecho el mismo Dios y es eterna. Esta es la esperanza que tenemos los cristianos. Amén. Si no, en vano sería, ¿para qué? ¿Para qué vivir en la santidad y vivir esto no y aquello no le agrada al Señor y lo otro? Si luego hubiéramos ido todos al mismo sitio, ¿para qué? Como dice la Biblia, entonces vivamos y hagamos porque son 4 días y el mundo para que se acaba y a vivir. Pero hay mucho más. Así que Jesús, aquel hombre se arrepintió, reconoció a Jesucristo como que Él era el Salvador y le dijo, mira, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Tú has hecho mucho, yo también, pero este no ha hecho nada. Y Jesús ve su corazón desde la cruz, mira para un lado y lo ve. Y ve su limpieza
Este hombre se había entregado, aunque fuera en el último momento. Y Jesús le dice, de cierto, cuando dice 2 veces de cierto, hay que prestarle atención porque es algo ya directo al corazón que Jesús dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo tergiversan las palabras los testigos de Jehová? Cambiando acentos, 2 puntos y todo. ¿Saben ustedes este versículo, como no creen en el cielo ni nada, lo que dice? Sí. Dicen, de cierto, te digo hoy, 2 puntos. Estarás conmigo en el paraíso. No sé cuándo. Y solo si está entre los 144.000. Bueno, no quiero entrar en otro tema. Son versículos que van saliendo. Bien. Solamente el que tiene a Cristo tiene la vida. Y si tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, aunque sea como el ladrón de la cruz, a último momento, en los umbrales de tu muerte, dices, Señor, me arrepiento de mi vida, de mis pecados, perdóname, te reconozco como mi único Salvador personal en mi vida, quiero estar contigo. Jesús de tu corazón, nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero también te digo una cosa, no apures hasta el último momento, porque nunca sabes cuándo va a venir la muerte a buscarte. Miren, hace 2 días, un Boeing 777, cada uno con su película en su cabeza, con los ordenadores, con sus cosas, haré, no haré. Alguno quizá había oído hablar de Jesús y bueno, sí, a ver lo que hago, ya veremos, soy joven. Y en un abrir y cerrar de ojos, el avión ha explotado. No han tenido tiempo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es día de gracia. Mañana no sabemos. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Punto 3. Jesús nos enseña a tener responsabilidad familiar. Dice así, Juan 19, 26 y 27. Mujer, he ahí tu hijo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Aunque nosotros mismos estemos sufriendo necesidades y entrando por la puerta de la muerte, aún dentro de nuestras posibilidades, tenemos responsabilidad hacia nuestra familia. Padres, cónyuges, hijos. El sufrimiento no hizo que Jesús ignorara y Jesús se olvidara y Jesús se descuidara de su madre, de su amada Madre María. Él, estando en la agonía de la muerte, él aún no se había olvidado de su madre. Y le dijo a Juan que cuidara de ella. Y a ella que cuidara de Juan. En el Calvario, Jesús tuvo lugar en su corazón para toda la humanidad, muriendo por toda la humanidad, pero tuvo también lugar en su corazón a María, su madre, la que nunca lo desocupó. El apóstol Pablo nos dice en la palabra del Señor, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Primera de Timoteo 5:8. Y es peor
que un incrédulo. No sé cómo tú puedes tener tu familia. No sé si no te hablas con tus hijos, con tus hijas, con tus padres. Pero Jesús aquí enseña una responsabilidad familiar. Aún estando en los umbrales de la muerte, su madre a los pies de la cruz, y él, mujer, madre, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice que, he ahí tu madre, cuida de ella. Y Juan la tomó y la llevó a su casa. Aún siendo cristianos. Quiero que me pongas, Anita, por favor. Primera de Timoteo 5:8. Y esto es una enseñanza para cada uno de nosotros los cristianos, que tenemos también familia, que tenemos también hermanos, primos, sobrinos, padres. Y debemos de tratar con ellos y amarles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿De qué fe me vas a venir tú a hablar? Con el comportamiento que tienes con los tuyos de tu casa. Ha negado la fe y es peor que quienes. Es peor aún que los incrédulos. A veces pensamos que por ser creyentes ya tenemos aquí un eslabón que nos vemos en el medio cielo ya más arriba de los familiares. ¿Sabéis? Misericordia hay que tener por ellos. Y amor. Porque estos familiares tuyos van a ir al infierno si no se convierten. Como tú estabas antes. Y haciendo estas cosas peores que los incrédulos. Ah, no quieren saber de mí, ni quieren saber de nadie, ni nada. Pues oye, mira, que se busquen la vida. Ya se lo encontrarán. Negativo. Hay que amarles. Dice Juan, el verdadero amor echa fuera el perfecto amor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor todo lo puede. Todo lo aguanta. Y tantas cosas más que dice, ¿verdad? ¿Cómo estamos con nuestros familiares? Con nuestros padres, con nuestros hermanos. Devolvemos bien por mal que nos dan, se mofan de nosotros, se ríen. Da igual. Da igual. Conmigo se han reído, se han mofado de todo. Me he discutido con mis hermanos, con mis padres. En las comidas, en la cena. Muchas veces decía, Señor, tenía que orar un montón de veces para ir a mi casa. Porque allí me encontraba con toda la familia y aquello era una de dardos, ping, ping, y al final yo me puse en mi sitio. Es una lucha, pero siempre con amor. Y yo sé que ellos saben y que dicen, el Tete tiene algo que nosotros no tenemos. Y la Chiqui, mi esposa. Porque Dios es luz allá donde está. Y si nosotros somos luz y desprendemos amor y desprendemos bien por mal que nos hagan, el perfecto amor echa el temor y el amor cubre multitud de pecados. Y dice el apóstol San Pablo que tenemos que ganar a la gente con cuerdas de amor. No con vara y con palo y discutiéndote. Eso es ser un necio. Y yo he visto hermanos y hermanas así, discutiéndose y al final ¡ah! Eso es no tener sabiduría de lo alto. Jesús lo demostró, ¿verdad? En la cruz del Calvario, aún mirando por su familia. Y no solamente dándoles amor,
sino nuestra familia tenemos que proveerles del amor cristiano, del sustento si no lo tienen. No le digas pídele al Señor y el Señor ya te dará, ¿verdad? Claro, como no buscas al Señor como yo, pues mira, ahora estás pasando ahí, pues ahora mira, que te vaya bien. Ayúdale. Ayúdale en el sustento si lo necesita. Ayúdale en la vivienda si lo necesita. Ayúdale en lo espiritual, que lo necesita seguro. Ayúdale en lo que puedas. Porque con eso ganarás almas. Buena tarde. Que Dios os bendiga. Así que, mujer, ahí tu hijo. ¿Cómo tenemos la vida con nuestra familia? Punto número 4. Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz del Calvario mira hacia arriba y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En hebreo creo que es Elí, Elí, lama sabactani. Así que nos enseña el Señor a llevar a Dios todas nuestras interrogaciones. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Jesús en ese momento en el Calvario se sentía, humanamente hablando, solo. Se sentía solo en la cruz. Desamparado y abandonado. Se sentía desterrado de su propia naturaleza divina y exiliado de la presencia de su Padre. Pero en vez de llevar a otros seres humanos, en vez de clamar a otros seres celestiales, como al arcángel San Gabriel o a Miguel, en vez de clamar a otras personas allegadas a él, él llevó su petición y su agonía directamente a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces nosotros también nos sentimos distanciados de Dios y alejados de su presencia. Y los por qué, Señor, que no tenemos respuesta tantas veces y nos encerramos en que Dios nos responde. Pero en esos momentos, aunque parezca que nuestras oraciones no las oiga el Señor, sí que las escucha Dios. Busca a Dios, porque Dios escucha tus oraciones. Dios las oye. Punto número 5. Tengo sed, dijo Jesús. También nos enseña ahí el Maestro a expresar nuestras necesidades. Él expresó la suya, tengo sed. Él pudo disimular su necesidad física, pero no lo hizo. Él tampoco pidió agua. Él solo dijo, tengo sed. A unos no les interesó la sed del Señor. Les bastó con ignorarlo. Bueno, mira, dice que tiene sed, que se apañe. Otros se interesaron por su sed, pero no tenían agua para ofrecerle en aquel momento. Luego estaban los que tenían agua, pero no se quisieron arriesgar a acercarse allí para dársela. Vaya a ser que en aquel momento los romanos o los fariseos lo apuntaran con el dedo y se buscaran algo mal. Y no quisieron intervenir en llevarle agua. El temor les hizo
detenerse. Un soldado, en lugar de darle agua, le da un sustituto con vinagre. Y le llevó a darle algo. Pero no era lo que el Señor necesitaba. Debemos expresar nuestras necesidades, aunque algunos no se interesen, aunque otros nos ignoren, aunque otros interesados no puedan ayudarnos, aunque otros tengan pero no quieran ayudarnos, sea el motivo que sea, pide tu necesidad al Señor. Y aunque algunos te den lo contrario a lo que pidas o te ofrezcan, pídele al Señor, porque Él sabe de tu necesidad. Él sabe. Punto número 6, son 7. Consumado es. Consumado es. Juan 19:30. Ese consumado es, quiere decir que todo lo que Jesús había hecho en la tierra, ya estaba todo preparado para aquel que quiera creer en Él. Ya había acabado la carrera Jesús, ya estaba preparado para morir y para marcharse. El apóstol San Pablo diría en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miremos de acabar nuestra carrera cristiana. No es empezar la carrera, sino es terminarla. Muchos empiezan la carrera y no la terminan. Es un maratón que hay que empezar y acabar. No es el que llega primero, ni el que llega último. Lo importante es llegar. Llegar a nuestra patria celestial, donde viviremos la eternidad con el Señor y con los santos redimidos. Muchos serán familiares convertidos al Evangelio de Jesucristo, otros serán amigos convertidos, pero solamente aquellos que hayan aceptado a Jesús como el único Salvador personal de nuestras vidas. La carrera de la fe. He peleado la buena batalla, diría el apóstol San Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe hasta el último momento. Así que Jesús nos enseña a terminar lo que comenzamos. Consumado es. Ya he acabado. Empiezo y acabo. ¿Cuántos cristianos están hoy día en la cuneta? ¿Cuántos cristianos que hemos visto aquí alabando al Señor y dándole la gloria y de rodillas? Y hoy día los vemos totalmente en la cuneta. Un día estaba yo en Pueblo Nuevo, estaba. Si era la calle, no recuerdo ahora la calle. Si me acuerdo lo diré. Cerca donde vive Diego y Marta. Y estaba yo en un bar vendiendo, yo vendo por la hostelería, y había allí un chico o una chica mal vestidos, fumando, con cervezas, y serían las 10 de la mañana, y era que no habían dormido aún. Sí, en Pueblo Seco era, en la calle. Y yo estaba hablando con el cliente, y yo lo miraba como que decía, este hombre me suena su cara, con estas pintas me suena su cara. Y no había manera, pero no había manera tampoco de poderme evitar de... Y antes de marcharme del cliente, en la calle Fonrodona, no recuerdo, ahora, y me iba a marchar, digo, oye, perdona, digo, es que me suena mucho tu cara. Dice, a mí también la tuya. Y mira lo que me se ocurrió a mí viéndole el rostro que tenían él y ella. Digo,
yo soy pastor en la cárcel de Cuatro Caminos. Digo, ¿nos hemos visto por ahí? Dice, no, en la cárcel no, yo en la cárcel no he ido. Dice, ¿pero eres pastor evangélico? Digo, sí. Dice, yo estaba llevando el diácono en la iglesia de no sé en dónde. Y yo me eché la mano a la cabeza. Pues a mí me habían invitado a predicar allí. Y recuerdo un día que me exhortó. Porque desde el púlpito eran todos drogaditos, dije una palabra que tampoco salía fuera de lo normal, pero cuando salió me dijo, hermano, estas palabras por favor, aunque sean de... Dije, no te preocupes, no pasará más. Y lo vi ahí tirado en la cuneta. A él y a otra mujer que iba con él. Yo me llevé mi mano a la cabeza y dije, Dios mío, ¿pero qué haces así y aquí? ¿Cuántos hermanos y hermanas están en la cuneta hoy día? Que en un día creyeron en Jesucristo y que seguramente que siguen creyendo, pero no han guardado. Como dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. No nos despistemos ni un instante, porque dice la Biblia que el diablo como león rugiendo está ahí esperando a ver a quién puede devorar. Y el que se cree firme, mire que no caiga. Y tenemos que estar todos los días expectantes del Señor, como aquellas 10 vírgenes que cuenta la Biblia. Las 10 eran vírgenes, pero 5 fueron prudentes y 5 no. Y hubieron 5 que se fueron con el Señor y las otras 5 se quedaron en tierra. Así que consumado es hasta el final. Que cuando uno vaya a ir hasta el final de su carrera cristiana pueda decir, Señor, consumado es. Me has dado años, me has dado lo que me hayas dado. Tengo edad, a lo mejor no eres mayor de edad y te ha venido una enfermedad que se te va a acabar. El Señor te quiere llevar, pero tú hasta última hora has estado ahí. Consumado es. Que te marchas de este planeta, de esta tierra, siendo mayor, siendo viejo, siendo viejita. Señor, consumado es. Hasta última hora estoy contigo. Estoy preparada, estoy preparado para cuando tú vengas a buscarme. Ahí nos enseña el Señor a terminar la carrera de la fe que hemos comenzado, que no es fácil. En este mundo hay muchas trampas. Mujeres, dinero, drogas, hombres, vicios, trasnochar y tantas cosas que se están poniendo de moda, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aberraciones que cuando vemos la tele ya no sabes qué ver. Dices, madre mía, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está la vida? Y dice la Biblia que en aquel tiempo último, que es este, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y el amor del hombre se enfriará por la maldad en la tierra, que se aumentará. Y esto es lo que estamos viendo hoy día. Los últimos tiempos. Cojámonos fuertemente para llegar al final de nuestra carrera. Consumado es. Y último punto, para finalizar, punto número 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús nos enseña aquí a morir confiados en nuestro Dios. A morir sin miedo. A morir sabiendo que el Señor viene a recogernos. ¿Cómo vamos a esperar a la muerte? Los cristianos. Recuerdo de una persona que no era cristiana, le tenía un miedo a la muerte y en el hospital se daba tortas en la cara por la noche para no dormirse con el miedo que tenía de morirse sin darse cuenta. Y es que cuando uno no conoce a Dios,
Cuando uno no conoce el más allá, hay incertidumbre en el corazón y en la mente. Uno no desea morirse. Porque viene la muerte, la pudrición, te queman, te meten allí dentro. Hay una incertidumbre que uno no sabe. A nadie le gusta morirse, ¿verdad? Pero es algo que, igual que naces, mueres. Pero cuando uno muere, lo importante es marchar de esta tierra con gozo. Yo recuerdo la iglesia madre, murió la señora Enriqueta y donde todos los jóvenes fueron al hospital y yo no estuve, no pude ir. Y ella decía, ahora os toca a vosotros hablar del Evangelio y hablar de Jesús. Yo ya acabo mi carrera. Yo ya estoy preparada. Y lo decía con una sonrisa y le pegó un rascapolvo a todos los jóvenes. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Como yo he hecho ya con 80 y tantos años, hasta última hora he estado hablando del Señor. Y ahora yo estoy preparada porque el Señor va a venir a buscarme de un momento a otro. Todos los jóvenes ahí en el hospital, en la habitación, se pusieron de rodillas, quebrantados, llorando, dándole gracias al Señor, porque fue una enseñanza grande de parte de aquella ancianita. Y a los pocos días ella partió con el Señor, con una sonrisa en sus labios, deseando irse con nuestro amado Salvador, por quien durante 80 años había estado, o 90 había estado, ella anhelando estar con Él y guardándose de tantas cosas en santidad. Y llegó el momento y se fue contenta y con mucho gozo. ¿Quién se acuerda de la hermana Enriqueta? Marta. Era creo que era la abuela del Dani San Martín. Así que la muerte va a llegar algún día. Nadie sabe. Ni porque uno tenga 90 años, ni porque uno tenga 25, ni 10. Mira, hoy anda por la tele. 2 niños en una casa con piscina. Se han caído los dos. Uno está muerto y el otro, la hermanita, no saben si se va a salvar. Ahí lo han dado en el telediario hoy. La muerte llega cuando llega, nadie sabe. Si te va a venir ahora, mañana, o te va a venir cuando tengas 100 años, nadie sabe, pero llegar llega de seguro. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estamos preparados para morir? Jesús puso su alma y su espíritu bajo el cuidado de su Padre. Su Espíritu Santo eterno y su naturaleza divina estaban divinamente protegidos. Pero en ese momento Jesús estaba separado del Padre en la cruz del Calvario, visible ante el mundo entero que le observaba, pero invisible en el mundo espiritual. La vida presente y la vida eterna era la muerte. Hoy nos vemos aquí. El que parte no le veremos aquí, pero le verán en el mundo espiritual, en la otra vida. La muerte con todos sus misterios, con todos sus temores, con todas sus tristezas y sus lágrimas, pero es una puerta abierta que conecta al creyente a una nueva vida, aún mucho mejor y aún más completa que esta.
¿Lo tenemos así los creyentes? La muerte del creyente, ¿sabéis? Salmo 116, quiero leerlo con vosotros. Capítulo 15. Mirad lo que es la muerte del creyente para Dios. La muerte del creyente para el Señor es una alegría. La gente cree que cuando uno muere se enfada con Dios. Se enfada con Dios y dice, yo estoy enfadada con Dios porque se ha llevado a mi prima, se ha llevado a mi marido. Claro, si no conoces a Dios, por eso te enfadas con Dios. Pero si conocieras a Dios y estuvieras en las cosas de Dios, y tu marido, tu esposa, quien sea, también dirías, está con el Señor. Está disfrutando ahora mucho más que yo. Pero cuando uno no conoce, esto le dice el Señor, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, de los suyos. Estimada es a los ojos del Señor. Ven, hijo mío, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ven. Y disfrutaremos con Dios en la eternidad. Sus santos, sus redimidos, aquellos que no quieran, no entrarán en el reino de los cielos. Conclusión. Estas 7 palabras que he intentado de compartir con ustedes nos han enseñado la primera a amar y a olvidar. La segunda, a gozarnos de la seguridad del cielo. La tercera, a ser responsables de nuestra familia. La cuarta, a llevar a Dios todas nuestras interrogaciones y todos nuestros problemas. La quinta, a expresar nuestras necesidades. Tengo sed. Expresa tu necesidad a Dios. La sexta, a terminar lo que comenzamos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia que Dios me tiene reservada. Y la séptima, a morir confiados en Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la vida del cristiano. Y de aquellos que también quieran gustar de la vida del cristiano, la vida en Jesucristo. Así que el Señor bendiga su palabra. ¿Y por qué no nos ponemos en pie? Vamos a cantar una canción y ya, no sé, alguna hermana o algún hermano que quiere orar al Señor. Antonia, ¿puedes orar tú cuando acabemos?